riqueza cultural que tiene el pueblo afro-boliviano. Coroico, un paraíso boliviano, lleno de historia y belleza sin igual. Llegamos aquí luego de la mágica aventura por el Camino de la Muerte, como vieron en el capítulo anterior. El plan era descansar y continuar, pero nos contaron de un tesoro cultural único en esta zona, así que no lo pensamos dos veces y nos fuimos a descubrirlo por nosotros mismos. Y los saludamos desde Coroico, luego de esa batalla hermosa y ruta maravillosa en la carretera de la muerte, que bueno, es su nombre, pero para nosotros nos pareció una ruta llena de mucha vida, mucha vegetación, muchas aves, mucha agua, qué belleza. Y bueno, llegamos aquí, decidimos hoy descansar y mañana continuar ruta, esta ruta rápida por Bolivia, como ya decimos, como dijimos en el capítulo anterior, nos quedan ya 5 días, entonces tenemos que correr y la ruta que vamos a hacer es esta. Vamos a adentrarnos, creo que en el departamento del Beni, vamos a cruzar por Trinidad para salir de nuevo a Santa Cruz y ahí ya tomar la recta final a un nuevo país, así que nos vamos a perder muchos lugares porque no nos queda tiempo de poder conocer más. Hoy se podría decir que es como el último día de turismo, así de poder conocer algo. Antes ya, los días que se vienen va a ser mucha ruta, ¿cierto? Pero quisimos hacer una ruta diferente, porque pudimos habernos devuelto por el altiplano, o bueno, por el mismo lugar que llegamos a Santa Cruz, pero esa no es la idea. Por eso vamos a explorar un poco de la Amazonía boliviana. Estamos subiendo una cuesta, pero también quería decir que ayer que salimos del alto estábamos a 4100 metros de altura y aquí estamos un poco más de 1700, entonces también hicimos mucha diferencia ayer respecto al nivel del mar, así que aquí se camina pero no se siente tan, se puede, no se ahoga uno tan. El plan es mostrarles hoy un poquito de Coroico y un pueblito aquí cerca que se llama Tocaña, que tiene una historia muy interesante. Así que bueno, ahí les vamos contando. Caminando por sus calles ya con la luz del día, vemos que Coroico tiene mucha oferta de alojamiento y está preparado para el turista. Tiene un clima muy agradable y por estar enclavado en los yungas, no solo tiene una gran diversidad natural, sino también cultural, pero eso se los contaremos más adelante. Qué lindo está Coroico, de verdad que qué bello, ¿no? Muy lindo Coroico, qué paisajes de montaña, como nos gusta. Donde está ubicado en plena colina y abajo esas pendientes así bien profundas, un río de fondo, unas montañas muy gigantes, de fondo la carretera de la muerte y hacia allá la carretera nueva. Qué cosa más bonita, el sol me sorprendió. Esta mañana como nos recibió el amanecer, como con un río de nubes, se veía entre las montañas un río de nubes, un camino de nubes. Muy bello Coroico. Vamos a seguir recorriéndolo un poquito. Igual aquí veo que hay muchas cascadas, pero bueno, no tenemos mucho tiempo, hay que llegar a la lista de mañana a continuar. Eso es lo malo de estar así con los días contra el tiempo. Pero bueno, así es el viaje también. Hemos disfrutado mucho de Bolivia. Entre las montañas y sus calles pintorescas, en Coroico se encuentra una paz difícil de explicar. Y en la búsqueda de historias, un aroma que amamos nos atrajo sin poder resistirnos. Nos encontramos con una zona cafetera, así como en Colombia. Y bueno, aquí estamos tostando el café. Miren. ¡Wow! Café M&M. Ni en Colombia había hecho esto. ¿Sí? Qué lindo, ¿de qué parte? De Bogotá. Uy, yo estuve en Colombia viviendo 30 años. En la costa. En la costa. Pero también conozco Calafá. El eje campo. Claro. Pereira. Buenas. ¿Qué le ha parecido? Bien. Ya está saliendo su... Son de Colombia. ¿Ah? Somos de Colombia. De Colombia, ¿no? Y en Qué Colombia he lindo. hecho esto. ¿Hay también eso allá? Sí. Hay unos así. Vienen de una zona ya antes de los capitales allá. ¿Esto es tu propia marca? Sí, M&M, yo Mauro, mi esposa Maritza. Mi esposa está allá en la casa, ella me ayuda a vender. ¿El mejor de Gracias, café mamita. de Bolivia se consigue aquí en Coroico? Aquí hay lugares también, pero estos son de los mejores.
De los mejores. Porque yo he aprendido de colombianos, han venido hace 15 años, Ajá. un equipo de 4 colombianos, capísimos, nos han enseñado a manejar el café. Sí. Ellos se han sorprendido, han dicho, ustedes tienen un excelente café, estaría casi a la altura de nosotros, los de los mejores cafés, pero ustedes no saben manejar. Cometiendo aptos errores, eso he aprendido. El café. Y por eso estoy vendiendo aquí, porque a la vista de la gente. Claro. Y tenías razón ellos, porque ahora les gusta a la gente. Yo estoy llevando cafecitos. Café boliviano. Sí, Aquí que vengan a Coroico, visiten a Mauro. Mauro. Mauro y Marisa. Maritza. Y Zoraida también, que yo estoy ayudando. La casa ella me ayuda aquí. Ya. Sí. café boliviano. Gracias por la visita, joven. Gracias a ti. País. Colombia es un país hermoso, me han dicho. Algún día voy a ir antes de morir. Ajá, así va a ser, así va a ser. Y gracias a los ingenieros de Colombia que han venido por acá, que nos han enseñado a manejar bien el café. Ustedes son capísimos a nivel mundial. Ya saben, tienen que venir aquí a la plaza de Coroico, Café M&M, para que lo prueben. Tostamos y preparamos a la vista para que vean que hacemos un café puro, natural. Esa. Aquí ya está el café listo. Vengan Huele. a tomar y llévense cafecito. Salud. Bueno, no conseguimos movilidad que nos llevara hasta el punto que queremos conocer, pero pues eso no es excusa para no hacer un esfuerzo más y llegar a ese lugar. Así que bueno, pues vamos a bordo de Changua y el Sidecar a visitar este lugar, Tocaña. Nos esperan como unos 40 minutos a una hora de ruta, una parte asfaltada, otra parte sin asfaltar, y bueno, ahí les vamos a contar la historia. No queremos dejar de contarles esta historia. Esta historia es sobre los afrobolivianos. Gracias a un amigo fue que nos enteramos que cerca de Coroico hay varias comunidades de afrodescendientes. Nuestra curiosidad ganó por saber cómo llegaron a Bolivia, cómo viven y por supuesto compartir con ellos. Tocaña es un lugar poco conocido por los viajeros y hoy la vida nos da la maravillosa oportunidad de presentárselo a ustedes. Yo soy Edgar Gemio, soy el encargado del Centro de Interpretación Cultural Afroboliviano Tocaña. Este es un espacio de tipo comunitario. La idea de este espacio es un poquito darle valor a las existencias tanto en historia como en cultura afroboliviana. Reales, son rostros reales. Tienen un rostro allá bastante de la paz. Para hablar de nuestra comunidad, tendríamos que remitirnos sí o sí obviamente a elementos que tengan que ver, por ejemplo, con lo africano, por decir, ¿no? Y estos elementos tendríamos que arrancarlos justamente de Benín, de Burkina Faso, del Congo, Angola, por ejemplo, Senegal, de donde van a ser arrancados justamente los nuestros, van a ser amarrados y subidos a los barcos, ¿no? Estos barcos que vía Río de la Plata, por ejemplo, en la parte de Argentina, vía los puertos del Callao en el Perú, los puertos de Arica en Chile, van a ingresar obviamente a este nuestro país que es Bolivia. Vamos a ver que gran parte van a ir a parar a Oruro y Potosí, con el tema de lo que es la acuñación de los minerales, la acuñación de la moneda, y obviamente este va a ser el espacio donde se va a tratar de trabajar con mayor intensidad obviamente en un grueso de la población. A partir de 1830 ya los vamos a encontrar en esta parte del país, en este Yungas, esta parte que obviamente tiene un ecosistema bastante interesante, y van a llegar acá para desde aquel entonces ponerse a trabajar, por ejemplo, en lo que tenga que ver obviamente con el aprovechamiento de la hoja de coca, desde aquel entonces. Ese aprovechamiento que se va a ramificar en varias comunidades de esta área de los Yungas. Al día de hoy existen varias comunidades con presencia afro dentro de lo que es los Yungas de La Paz, ¿no? Está el municipio de Coroico, el municipio de Coripata, Chulumani, este municipio de Chulumani dentro de la provincia de Sudyungas. Hay varias comunidades también que son parte obviamente como
Colpar, como Naranjani, por ejemplo. Y entonces hay varias comunidades que hacen parte de, obviamente, este espacio. La primera de las comunidades es Mururata, y este es el primer espacio, el primer asentamiento donde van a llegar, obviamente, los nuestros, ya de donde se va a ramificar después otras comunidades. En este lugar, nosotros, en este momento, en Mururata, ya que está aquí a unos 15 kilómetros más o menos, nosotros tenemos una monarquía en este momento. Ya tenemos un rey afroboliviano que forma parte, obviamente, de la dinámica cultural, obviamente, en el cual nos encontramos. Se trata de Julio Pinedo, quien fue reconocido como heredero directo al trono de Bonifacio Pinedo. Pero ¿cuál es su origen? Cuando sus antepasados llegaron a los Yungas en 1820, uno de sus parientes llamado Uchicho se estaba bañando en el río y otros africanos vieron que su torso tenía cicatrices que recuerdan a miembros de una familia real tribal. Uchicho resultó ser un príncipe del antiguo reino de Congo y fue reconocido así por las otras personas esclavizadas. Este rey, que es una cuestión más simbólica que otra cosa. Si tú, por ejemplo, en este momento llegas hasta Mururata, seguramente vas a llegar, dice que hay un rey, ¿no? Que no sé qué, ¿dónde está el castillo? Y no sé qué, seguramente va a ser la primera cosa que se te venga a la mente. Pero tú puedes llegar y decir, ¿y dónde está el rey? ¿No? Y la gente te va a decir, pero te acabas de cruzar con él, ¿no? ¿Por qué? Porque él es como cualquiera de las otras personas, es una persona que vive de su trabajo, a pesar de su avanzada edad. Él vive de su trabajo, tiene sus plantaciones de cítricos, sus plantaciones de café, sus plantaciones de coca, y él personalmente trabaja, ¿no? Nadie le rinde ninguna reverencia, ya no tiene nada que lo autoidentifique como rey, qué sé yo. Y pues para nosotros es el tío Julio, obviamente, y la tía Angélica, que sería la reina, obviamente. Y así se ven los reyes Julio Pinedo y Angélica Larrea en su cotidiano vivir. Pero el reino no termina aquí. Los reyes tienen un hijo, el príncipe Rolando, el heredero del trono, quien espera aportar para que la comunidad afroboliviana sea más reconocida y visible, así como lo logró La Saya, derribando los prejuicios urbanos sobre los afrobolivianos y rescatando la música y la danza que viene de sus ancestros afros y que no pudo ser despojada de ellos. A partir del 1982 vamos a introducir este elemento de la danza, de las expresiones culturales, ya dentro de lo que son las unidades educativas. No solamente con presencia afro, sino unidades educativas que no tienen presencia afro también. Van a introducir la danza para que ellos puedan hacer, obviamente, la práctica de la danza. Este ejercicio ha dado como resultado de que la otra gente valore, obviamente, la expresión cultural afroboliviana. Esta expresión, que hoy por hoy es conocida como la saya afroboliviana, cobra muchísima fuerza a partir de ese entonces. ¿Por qué? Porque la gente empieza a aplaudir a esta danza. Han arrancado del África, los han amarrado, les han metido látigo, han matado a los ancianos, han violado a las mujeres, llegan acá y los siguen esclavizando. Y que alguien te aplauda por algo que tú haces, ha generado un efecto que todos han empezado a decir, yo también quiero ser saya. Esta saya, que es tan importante, así como, no sé, pues si estoy en la parte no sé, pues la parte de Chile, la parte del Perú, con este tema de la marinera, por ejemplo, o el festejo peruano por ahí seguramente, o el tango argentino, que tiene raíces africanas también, o por ejemplo el candombe uruguayo, no sé, la cumbia colombiana, ¿no? El mismo vallenato, que es muy fuerte, por ejemplo, en Colombia, o la samba, por ejemplo, brasileña, la salsa, no sé, el jazz, el hip hop, el rap, no sé qué sé yo. Así de importante se ha vuelto para nosotros la saya. Porque a partir de ese momento, donde yo voy, puedo identificarme como saya afroboliviana. Y en este espacio que nos deleita con los relatos de la riqueza cultural e histórica de la comunidad afroboliviana, ahora vamos a conocer más sobre la saya. Y el tambor. Vean ustedes, ella es Eduviges, se las presento. Y vean la estructura, por ejemplo, de la vestimenta que lleva. En la parte de abajo, una pollera, tal cual van a encontrar ustedes dentro del área andina. Las mujeres que están dentro del área andina, por lo general, van a usar obviamente esta vestimenta. Y es la misma pollera que vamos a hacer nosotros como una adopción
como parte de lo que es obviamente nuestra vivencia. ¿Ya? Por dentro los justes con los centros obviamente que van a marcar obviamente para que esto no se levante y después yo ya no sé, ¿ves? En la parte de arriba las blusas blancas con los bordados multicolores. Estos bordados multicolores que nos van a dar lugar a lo que estamos manejando con mayor intensidad en estos últimos tiempos. La diversidad cultural, la diversidad de razas, la diversidad de lenguas, las diversidades sexuales, una serie de cosas que se van a manejar, englobar en torno a lo multicolor. Los sombreros obviamente tipo borsalinos y tienen que ver obviamente con esa adaptación y esa adopción también de otros elementos. Vamos a encontrar los pantalones obviamente, los pantalones blancos con las cintas rojas por el costado, por toda la sangre que se ha derramado, ¿no? Un detalle tal vez importante tiene que ver con esto, ¿no? Con las que antes estas abarcas que eran las de cuero que se usaban y ahora son las de goma, las de llantas de los vehículos que son bastante resistentes, ¿no? Y otra de las características tiene que ver con este elemento. Material y diseño andino también, ¿no? Esta faja que me va a ser elemental. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga yo que realizar casi dentro de lo que es el campo, obviamente, generalmente van a estar en posturas que tengan que ver con esta posición. Si yo quiero usar, por decir, dentro del trabajo, un machete, voy a estar en esta posición. Si quiero usar una picota, voy a continuar en esta posición. Quiero recoger alguna fruta, qué sé yo, o recoger las hojas de coca, por ejemplo, voy a estar en esta posición. Y entonces, de ahí es que es elemental, pues el que, por ejemplo, tenga yo algo con que cubrir, obviamente, esta parte de lo que es mi cuerpo. Tenemos los instrumentos, tenemos la vestimenta. ¿Qué queda ahora? El arte de la creación, la poesía. Resulta que el año 1851, en nuestro país, se da un proceso de una reforma a nuestra constitución política de nuestro país. Y en esta reforma, que fue durante el gobierno del presidente Belsu, dice que todo aquel que nace en Bolivia no podrá ser esclavizado, obviamente, en su propia tierra. Entonces, en homenaje a eso, le crean un estribillo al presidente Belsu. Hay un suceso previo que fue el año 1825 con la firma del Acta de la Independencia con Simón Bolívar, pero no se cristaliza obviamente de todas maneras todo lo que tenga que ver obviamente con las libertades absolutas de las personas. 1851 se da este suceso y le crean este estribillo a Belsu. Yo empiezo la saya y ¡pum! Lo primero que van a escuchar, el estribillo al presidente Belsu. Isidoro Belsu bandera ganó la bandera del altar mayor. Isidoro Belsu bandera ganó la bandera del altar mayor. Y luego de eso, recién voy a introducir ya un verso, qué sé yo, que tenga que ver con alguna emoción en particular que yo tenga. Puede ser religiosa, puede ser social, puede ser política, puede ser inclusive romántica, y yo se las voy a retratar ahora un par. Padre Jesucristo, Padre de este mundo, te pedimos que te acuerdes de tus hijos, en especial de los ancianos, los niños pobres, los huérfanitos. A los gobiernos no les importa que se murieran de hambre, en especial de los ancianos, los niños pobres, los huérfanitos. A los gobiernos no les importa que se murieran de hambre. Acabamos de vivir una de esas experiencias que nos enriquecen y por las que sentimos mucha empatía y admiración total. En Colombia también hay una presencia afro muy fuerte y ver culturas tan parecidas a tantos kilómetros de distancia es muy sorprendente.
Agradecemos a la comunidad de Tocaña por abrirnos las puertas de este lugar, regalarnos su tiempo y permitirnos vivir de manera inmersiva la cultura afroboliviana. Fue un gran honor estar aquí. Muchísimas gracias por estar acá en lo que es Tocaña, gracias por estar obviamente en Coroico, gracias por estar en La Paz, en Bolivia. Y pues un gustazo de que nos puedan visitar y que en cualquier momento ustedes puedan llegar hasta acá para que podamos un poquito intercambiar obviamente criterios sobre lo que es la historia, la cultura afroboliviana y los conexos también que hemos tenido con otras culturas, ¿no? Así que desde donde nos estén viendo, desde donde ustedes estén, pues aquí vamos a estar esperándolos para que obviamente pues hagamos un momento de encuentro, hagamos este puente y sigamos avanzando juntos obviamente y haciendo la resistencia desde donde corresponde. Gracias por estar acá y aquí nos vemos. Espectacular la visita, increíble toda la historia que encontramos en este lugar, sin pensarlo. Y bueno, agradecidos con la vida y este viaje y las personas que colocó en esta visita de poder conocer todas estas cosas bellas, ¿no? Nos vamos enriquecidos con el corazón llenito también a las personitas que se acercaron aquí en nuestra visita. Y sí, ya como con la otra parte de la historia que habíamos conocido una parte en Potosí que les mostramos en este capítulo y ahora conocer esta otra parte de la historia y la riqueza cultural que tiene el pueblo afroboliviano. Seguimos ruta. Nos regalamos este día para hacer turismo, pero ya mañana vuelve la aventura en moto, así que nos vamos a alistar equipaje y descansar. A propósito, ¿te gusta más el contenido turístico o de rutas en moto? Nosotros no nos enfocamos solamente en rutas en moto, también nos gusta contar las historias que vamos encontrando en el camino y sus protagonistas, así que deja tu comentario en la cajita de comentarios. Bueno, empieza el día de hoy, nos despedimos del hostel Pancarita, nos trataron muy bien, aquí, ¿contenta? Sí, de verdad que fueron días de descanso, de recuperación, ya ahora sí al 100% en salud y sí, se viene una nueva ruta, seguimos descendiendo Así hacia los valles. que quedan cordialmente invitados cuando vengan aquí a Coroico, se hospeden aquí, muy buen servicio y bueno, nos despedimos. Sigue esta recta final, últimos kilómetros. Muchísimas gracias. Gracias por hospedarse en el Hostal Pancarita. Bienvenidos. Ajá, aquí mire, Pancarita. Muy bien ubicado. Y si cae ahí la moto, no hay ningún problema. Muchas gracias por todo, un gusto conocerte. Muy bien. Gracias. Seguimos viaje. Empieza la recta final, solo 4 días nos faltan para salir de Bolivia. El tiempo corre, así que tenemos que apretar el acelerador. ¿Qué sorpresas nos traerán estos últimos kilómetros? Solo les adelantamos que Bolivia no nos la puso fácil. Nos vemos en el próximo capítulo. No puede ser. Teníamos también. ¿Estás planeando el viaje de tus sueños? Mereces que sea una realidad ahora, pero no dejes que se convierta en una pesadilla. Para que viajes tranquilo, no olvides incluir una asistencia al viajero y asegura tu viaje. Entra al cotizador que encuentras en la descripción y elige la mejor opción. Tienes un 5% de descuento si usas el código Rolombian Travel.